¿De qué hablamos? Mira, una aclaración, una cosa importante. El señor Pepe Mujica dio unas declaraciones sobre el gobierno. Dijo que era milagroso lo que se había hecho. Eso lo dijo Pepe Mujica. Entonces, si el PRM tiene algún problema con Pepe Mujica, entonces que insulte a Pepe Mujica, no a las personas que han dado la información por las redes sociales. Eso de estar soltando perros en el siglo XXI, ya eso no debería usarse. Entonces, cualquier insulto, arroba Pepe Mujica, ahí está. Que fue Pepe Mujica que lo dijo. Por favor, no le suelten los perros innecesariamente a la gente. Pero Pepe se refirió básicamente al hecho, es decir, no lo enjuició. Él lo define como un milagro económico. Porque en realidad, muy claro. La República Dominicana es uno de los países de la región con mayor tasa de crecimiento en los últimos 10 años. Eso es verdad. Ahora, punto. Luis José, Pepe Mujica dijo eso. Ya el contexto tiene mil interpretaciones. Entonces, la llamada es al PRM para que no le suelte los perros a la gente que se ha referido a la información o que ha retuiteado. Que fue Pepe Mujica que dijo eso. Contigo. De acuerdo contigo. Lo que no dijo Pepe Mujica es cuál es la secuela de ese crecimiento. Es decir, endeudamiento y déficit fiscal. Entonces ya esa es otra discusión. De lo que yo me estoy refiriendo es que Pepe Mujica dijo que era lo que él vio fue milagroso ante la presión tributaria. Palabras de ese señor. Entonces no es a Juancito Pérez Vidal Aliastito a quien hay que insultar y recordarle los deslices sexuales de sus progenitores. 4:29 minutos. Tenemos a Circe Almanza, que es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Circe, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Hola Circe, buenas tardes. Hola Circe. Bueno. Para comenzar, no tiene nada que ver con que Rafael Paz esté en China. ¿Hay problemas entre la Asociación de Industrias y el CONEP? Si hubiera problema, entonces... Te partieras en dos. Que aquí habría una guerra nacional, porque nosotros compartimos, creo que 3, 4, 5 reuniones al día, o sea que no hay forma. Pero entonces, ¿por qué la visión es diferente? Porque como que el CONE andaba en unas cosas, la Asociación de Industria en otra. Entonces, según los análisis de los últimos días, como que la castigada parece la Asociación de Industria con el 50% del ITEVIS a la mercancía que llega a aduanas. Yo no pienso y no creo que deberíamos pensar que esto es una medida de retaliación. Yo creo que es una mala interpretación. Creo que es un tema que debemos analizar y que estamos haciendo todo el esfuerzo porque se entienda. Hay nuevas autoridades, estamos teniendo reuniones con ellos, pero no me parece que tiene que ver con ningún tipo de medida contra un sector en específico. Espero. Claro, es mucho más fácil pues establecer medidas impositivas a los sectores que pagan impuestos. Y eso es lo que siempre nos sucede a nosotros. Pero realmente nosotros nos dividimos los roles. El sector industrial y la Asociación de Industria están más enfocadas en temas que tienen que ver con la competitividad, porque si no lo hacemos, estamos expuestos a una competencia internacional feroz, a una informalidad y una evasión que está castigándonos. Y tenemos la cúpula empresarial que se dedica a temas más institucionales de carácter general. El tema del anticipo en aduana podría generar consecuencias previsibles en el caso del sector industrial. Pero claro que sí, porque de hecho lo penoso es que estemos abordando este tema cuando fue una conquista que nos costó mucho trabajo, que inició en el 2005 a raíz de las negociaciones del DERECAFTA y ya la apertura de mercados, en la cual nosotros estábamos planteando la necesidad de dar equidad fiscal frente a los competidores internacionales y sobre todo de evitar la descapitalización de las industrias cobrándole impuestos al inicio del proceso productivo. Esta conquista que dio mucho trabajo, mucho esfuerzo, se tiraría por la borda y podría en peligro la modernización de las industrias, pero también la generación de empleos formales en el país. Estamos hablando de que esto afectaría sobre todo a los exportadores
y a los productores de bienes exentos que estarían compitiendo con productos terminados que vienen sin pago de ITEVIS por las aduanas dominicanas y que sin embargo tendrían que pagar las industrias por materias primas y envases y que no podrían ver compensados esos impuestos porque no tienen cómo compensarlo. Circe, pero dijo Consuelo, buenas tardes, Circe, un beso y un Hola, abrazo. Doña Consuelo, ¿cómo Hola, está? mi amor. Circe, pero estaba diciendo no recuerdo cuál de los funcionarios, pero uno de ellos, creo que era el de Hacienda, no sé si era el de Hacienda o cuál, que eso era una medida vieja, que ya la habían aplicado, la habían quitado y la volvieron a poner. Bueno, en el 2010 sí. Hubo intentos por la vía administrativa, por presiones de la crisis internacional y del Fondo Monetario Internacional, de establecer esta medida por la vía administrativa y de hecho se intentó hacer y las mismas autoridades se dieron cuenta de que no ganaban nada con esa disposición y lo revirtieron. Porque realmente lo que provocó fue la descapitalización de las industrias, pero al mismo tiempo disminuyó las recaudaciones de ITEVIS por parte del gobierno. O sea, las estadísticas son claras. En los últimos años, los últimos 4 años, las recaudaciones por concepto de ITEVIS de las industrias se han incrementado en un 67%. O sea que no podríamos hablar de que hay una merma en los aportes que hacen las industrias por concepto de ITEVIS. Como si lo comparamos con el crecimiento de la manufactura, que en esos mismos 4 años es de un 21%, vemos que es 2 veces más el aporte en ITEVIS que el crecimiento del propio sector. O sea que no hay forma de que podamos determinar que hay una merma en el pago de impuestos. Entonces, toma fuerza, volvemos al primer punto, de las discusiones, del acompañamiento de un sector empresarial, de la parte política o las quejas post elecciones de un sector político, el acompañamiento que ha hecho ese sector empresarial y bueno, de repente esta medida presente en el proyecto de presupuesto. Bueno, eso es una interpretación que yo respeto, pero que no la comparto. Yo entiendo que esto es quizá una interpretación de las entidades recaudadoras que habría que aclarar, y en eso estamos tratando de que se entienda. El país y la sociedad en general tiene el derecho de reclamar una mayor fortaleza institucional y así lo están haciendo las organizaciones que tienen como parte de su rol hacer ese llamado de atención. Sin embargo, nosotros lo que entendemos es que tenemos que estar abocados a mayor competitividad como sector industrial. Es decir, se dicen los transportistas que se ha tomado una medida contra ellos, le han retirado las exenciones que tienen de impuestos en compra de combustibles, mientras que a los empresarios se les mantiene. Además, se ha acusado, uno de los sectores de transporte dijo que querían provocar casi una guerra con el combustible, con lo relativo al combustible y yendo a los tribunales contra alegado monopolio de parte de ellos. Yo creo que el sector empresarial ha acudido a los derechos que le establece la propia Constitución y las leyes de interponer los recursos y las vías legales que establecen nuestras normas jurídicas para reclamar nuestros derechos, y eso es lo que ha hecho el sector empresarial por la vía legal. Eso está en manos de los tribunales y veremos cuál es el resultado. Ahora, en el caso de las exenciones de combustible, sí nosotros entendemos que debe haber una mayor fiscalización, porque parte de los problemas que tenemos de competencia desleal y de evasión, e inclusive de falsificación, se están dando en el sector de combustible. Hay muchos problemas, inclusive en las fórmulas de los combustibles que tienen que ser fiscalizadas, y hay mucho trasiego. Si se fijan en la ley de presupuesto, también se establece una medida que ya había sido aprobada, que de hecho puede castigar el flujo de caja de las empresas generadoras, de que establecer el drawback de los selectivos a los combustibles. O sea, hacer una devolución posterior. Porque ustedes recordarán que el servicio eléctrico está exento de todo tipo de impuestos.
pero ellos están planteando un cambio de mecanismo de la recaudación que ya había sido planteado en la ley 253/12 y que lo están reconociendo en esta ley de presupuesto. Pero sí quiero llamar la atención, Cristian y doña Consuelo y los demás, de la preocupación que nosotros tenemos de que a través de la ley de presupuesto se estén estableciendo impuestos y nuevos procedimientos. Esto es algo muy preocupante, porque la ley de presupuesto, como bien lo indica, y como lo establece la propia Constitución, es una ley que se aprueba todos los años para determinar los ingresos y gastos públicos. Entonces, si de ahora en adelante vamos a utilizar una ley de carácter especial para establecer mecanismos de recaudación, vamos a estar todos los años en un cambio de reglas de juego. Sí, pero entonces es que no se pudo discutir el pacto fiscal, porque ustedes mismos pidieron que primero se discutiera el pacto eléctrico. Bueno, entonces parece que ellos están buscando esta fórmula, ¿verdad?, del presupuesto, que yo creo que tú tienes razón en lo que estás diciendo. Pero es que nosotros lo que llamamos la atención es de que los procesos tienen que culminarse y que los procesos no podemos estar iniciando un proceso, dejándolo de lado y luego iniciando otro y no terminándolo. De hecho, nosotros iniciamos el pacto fiscal en el 2012, se paralizó por interés del propio gobierno, y luego empezamos con el pacto eléctrico. Llevamos 2 años con el pacto eléctrico y no se ha culminado. Circe, buenas tardes, Pablo Macchini. Hola, Pablo. Circe, ¿estaría dispuesto el sector industrial de sentarse a revisar una por una las exenciones? ¿Hay esa disposición de parte de ustedes, dejar las que han sido socialmente útiles, revisar otras, quitar algunas, aumentar a otras? Quitarlas todas. ¿Están de acuerdo ustedes en eso, en sentarse? Pero nosotros hemos llamado la atención sobre el hecho de que aquí en el país se requiere un análisis profundo de lo que es la estructura tributaria dominicana. Y eso incluye, por supuesto, analizar la productividad de cualquier tipo de incentivo de naturaleza fiscal. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país donde, si bien es cierto que estamos compitiendo con el mercado internacional y con países que otorgan muchísimos incentivos y beneficios, también tenemos que estar mirando qué está generando productividad y qué no. ¿Y qué es lo que realmente queremos fomentar en el país? Los incentivos se crean para actividades específicas y para poder promover sectores específicos, pero nos ha ido mal, no para la vida entera. Claro, pero nos va mal, Circe, porque ustedes acaban de recibir el informe de este muchacho de Roberto de Pradel, que vi la entrega y la reseña, y nos ha ido muy mal con el Tratado de Libre Comercio. Bueno, nos ha ido mal, pero hemos diversificado las exportaciones. Hay algo positivo, no necesariamente por el propio DERECAFTA, sino por la necesidad de un ajuste en la estructura productiva dominicana. Y cuando vemos el sector industrial, por ejemplo, ha tenido un incremento sustancial en las exportaciones, y ya llega hasta más del 40% del total de las exportaciones versus a la zona franca, que antes eran aproximadamente el 80% del total de las exportaciones. Eso es positivo, porque estamos desarrollando industrias exportadoras que son locales. Sin embargo, sí, y estoy de acuerdo con usted, doña Consuelo, de que los resultados en netos no reflejan una ganancia desde el punto de vista de la generación de divisas. Y por eso es que tenemos que sentarnos, porque si no generamos las suficientes